Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Gloria al Señor. Qué bueno poder estar acá en este lugar hermoso para poder bendecir el nombre del Señor, para poder traerle a usted el mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder saber que hoy pues estamos conectados para poder ver la palabra del Señor en este día sábado, que es un día en el que pues siempre miramos un tema con respecto a la venida del Señor, que está a las puertas, y que aunque hay personas que están diciendo, ¿por qué no viene el Señor, va? Pero nosotros sabemos que no es una tardanza, sino que es el momento en el que el Señor está dando la oportunidad que muchos se puedan convertir, que muchos puedan venir a Él y así poder ponerse a cuentas. Pero yo le quiero platicar hoy de un tema que en algún momento pues ha sido mal interpretado y mal predicado. Entonces no lo vengo a dar porque yo sepa más que los que lo han estado platicando, sino que pues lo hemos recibido del apóstol y de todos los profetas, evangelistas, pastores y maestros que en la gracia, en la misericordia de Dios pues también nos instruyen en esta misión maravillosa. Entonces yo creo que no podemos nosotros negar la segunda venida del Señor, no podemos negar que el Señor viene pronto, y que si nosotros negáramos el arrebatamiento pues estaríamos negando incluso la venida pública del Señor, lo cual pues sabemos que lo que el Señor dijo se va a cumplir. Entonces en el nombre del Señor hoy quiero hablarle, este tema es ¿por qué no vendrá? Eso está en Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver. Mire, a pesar de que existe mucha evidencia bíblica, histórica, científica, la verdad que hay una gran cantidad de gente que todavía duda, y algunos no dudan. Algunos de una vez dicen que Jesús no existió y que nunca vino. Entonces eso está peor. Entonces en el nombre del Señor yo quiero hoy que platiquemos un poco acerca de esto, porque mire lo que dice la Biblia, y que en este tiempo se van a levantar personas que van a venir a desvirtuar y van a venir a poner esto en duda, lo cual la Biblia dice que nosotros no deberíamos de dudar, porque el que duda es como la ola del mar, dice que es tirada de un lugar a otro, lo cual pues
que no crea el tal que va a recibir algo de Dios. Entonces nosotros sí estamos creyendo en el Señor y estamos esperando el momento en el que el Señor nos va a arrebatar, porque así lo dice su palabra bendita. Entonces, mire lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, aquí podemos ver un grupo que profesan conocer a Dios, pero sus actitudes, sus obras, su manera de caminar se vuelve en una dimensión abominable delante de Dios, y dice que son desobedientes, que son inútiles, niegan al Señor. Entonces nosotros no podemos venir y negarlo. Yo sé que no podemos, yo sé que no lo haríamos, porque hemos sido lavados con su sangre, hemos sido atraídos en pos de Él. Entonces quisiera orar al Señor con todo mi corazón. Quisiera pedirle ahí que ya estamos platicando, pero me adelanté un poco acá porque de alguna manera me pongo a pensar. Miren, hermanos, cómo hay una gran cantidad de gente que lamentablemente ya cayó en dimensiones como estas, en estas herejías de las cuales nosotros tenemos que ser, discernir el tiempo, discernir los espíritus, y que podamos de alguna manera huir de estas cosas. Ahí donde está podemos suplicarle al Señor que venga sobre nosotros una bendición maravillosa. Oramos, Padre, gracias por este privilegio hermoso que hoy nos entregas, que hoy, Señor, nos das para poder congregarnos, poder platicar, Señor, y poder de alguna manera apercibir, alertar a tu amada, Señor, para que tu palabra, Señor, sea ministrada en nuestras vidas y seamos, Señor, cada día, Padre, anunciados de que tu venida está, Señor, a la vuelta, Señor, de la esquina. Sabemos que tú ya estás y ya para venir a levantar a tu amada. Yo te ruego, Señor, y te suplico que por favor nos des cada día el discernimiento, nos des la capacidad de poder, Señor, permanecer en esa santidad, en esa búsqueda, Señor, en esa fe, y que nada ni nadie nos pueda venir a sacudir con palabras o con profecías o con cualquier medio, sino que podamos estar, Señor, esperando en esa palabra profética más segura, la palabra escrita, la cual, Señor, sabemos que tiene una interpretación por sí misma y podemos acudir a ella en todo momento. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, que la palabra hoy, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, nos bendiga y podamos, Señor, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios por darnos este privilegio. Ya oramos al Señor y queremos seguir acá. Quiero ver otro versículo porque ya leímos Tito capítulo 1, verso 16. Vimos que hay gente que profesa conocer a Dios, pero con todo lo que hacen niegan al Señor. En algún momento el Señor dijo que por sus frutos conoceríamos a las personas, ¿va? Entonces Judas 1:4 dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano Señor Jesucristo. Entonces, qué terrible es negar al Señor, qué terrible es negar su venida, y qué terrible es decir que Él no existió y que nunca vino a la primera vez y que nunca va a venir. Entonces es tremendo. Por supuesto que nosotros los creyentes no estamos de acuerdo en eso, no estamos a favor de eso, sino que nosotros sí vivimos por fe y esperamos ese momento. Entonces, pero lamentablemente sí hay muchos creyentes que aunque creen una parte dudan de la otra, y eso no está bien, y eso es similar a lo que el Señor le dijo a la Odisea: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que estás solo en esta dimensión de tibio, entonces yo te vomito. Entonces hay gente que está en una dimensión intermedia, lo cual el Señor no está de acuerdo y no es agradable. Con el Señor ya hemos visto que es todo o nada,
Entonces, que el Señor nos ayude y nos libre de estos hombres que niegan la venida del Señor, y que no solo la niegan, sino que también incluso la predican y se convierte en una herejía. Y aquí dice que estos ya fueron condenados, ya son gente que ya venía marcada para venir y caer en una dimensión de esas, y entonces convierten la gracia de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no viene? ¿O por qué no ha estado? ¿Por qué no hemos visto su venida así, relámpago? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios todavía se está manifestando, pero el tema por el cual yo le estoy hablando, ¿por qué no vendrá? Es porque esta palabra, ¿por qué no vendrá?, la han tomado como para decir, argumentar que ya no va a venir, y han mal interpretado esa. Ahorita lo vamos a ver, solo quiero leerle un verso acá. Y mire lo que dice Hebreos 10:23: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Lo voy a volver a leer. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Santiago 1:6: pero tienen que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar. Porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Entonces esta es una dimensión o una actitud de aquellos que no creen totalmente en la venida del Señor y niegan el arrebatamiento. Y por eso vienen y toman o trastornan la palabra. Porque el apóstol Pablo tenía una revelación impresionante, de tal manera que aún el apóstol Pedro, él lo reconoció y dijo que muchas veces lo que Pablo predicaba, había gente que lo malinterpretaba, porque la sabiduría que el apóstol Pablo, la doctrina apostólica que Dios derramó sobre el apóstol Pablo, una doctrina apostólica pero profunda, gloriosa, la cual hoy nos ha sustentado, nos ha guiado, nos ha sostenido en medio de la pandemia, en medio de todo esto. Dios se ha manifestado y esa palabra nos ha sostenido. Y eso es lo que dice Hebreos, que la palabra de Dios sostiene todas las cosas. Fue lo que también Moisés le dijo al pueblo. Dios le dijo a Moisés, y Moisés se lo declaró al pueblo, que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí lo que podemos ver es que tenemos que andar por fe, tenemos que creer en la palabra, en las promesas, y que el llamado que tenemos podamos andar firme en esa esperanza, poder mantenernos aún si estamos rodeados de gente que no lo cree y que incluso predican y van en contra. Entonces, pero el Señor viene pronto. Entonces hay gente que lo está negando, hay gente que está equivocada y que lo afirman de una manera, vuelvo al punto, perdón, valga la redundancia, equivocadamente. Mal interpretan el versículo, lo leen mal y lo leen fuera del contexto. Entonces, en el nombre del Señor, pues hoy venimos a platicarle un rato acá, que a ratos estamos, y a decirle en el nombre del Señor que el Señor nos pueda dar discernimiento para poder tener la guianza del Espíritu Santo, y que podamos saber que después del arrebatamiento viene la gran tribulación, y eso no lo podemos dejar de predicar, de lo cual pues anhelamos que el Señor nos arrebate antes de todo esto. Y en base a todo esto nosotros queremos mantenernos con esa esperanza, con esa bendición, y saber que el Señor está pronto y viene. Entonces, y que la tribulación de igual manera también se va a manifestar. Pero el punto es que estos que niegan que el Señor no viene, es porque estos están guiando a la gente al sacrificio, o sea, a que la gente, al negar la venida del Señor, el arrebatamiento, se van a quedar para la gran tribulación. Y empiezan entonces estos a ver la venida del Señor como un mito, como algo que no es, y empiezan incluso a alegar de aquellos que predicamos y aquellos que creemos en la venida del Señor, y que no creemos solamente, sino que también la predicamos.
Entonces, en el nombre del Señor, hoy venimos para afirmar, confirmar que el Señor viene pronto. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es esperarle. Y la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Entonces, miremos la manera en que ellos leen la Biblia y la manera en la que la interpretan y la entienden y la predican. Miremos el versículo, porque aquí yo rayé el tema que le estaba platicando, y es que 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga aquí, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí esa palabra, porque no vendrá, ellos la han malinterpretado. Ellos argumentan, utilizan esa palabra diciendo que Jesús no vendrá. Pero aquí lo que está diciendo es cierto, está diciendo porque no vendrá sin que antes se manifiesten cosas, pero que va a venir, pero que tiene que haber manifestaciones en lo negativo. Y antes de que la tribulación venga, el Señor va a venir por su amada. Pero sigamos. Entonces aquí ellos argumentan según este versículo y niegan que el Señor no va a venir. Y algunos dicen que el Señor nunca vino a morir. Mire, eso está peor todavía. Entonces empiezan a guiar a un grupo de gente a un camino torcido. Y lo empiezan a llevar camino al sacrificio, en este caso camino a la tribulación. Por eso es que la cantidad que se va a quedar a la gran tribulación es una cantidad enorme. La Biblia dice que es un número que no se puede contar. Eso dice la Biblia. No se puede contar. Cuando venga la tribulación va a haber una gran cantidad de gente que se queda. Yo ya le he estado predicando estos días y le dije que la totalidad de la iglesia se va a quedar. Y que lo único que se va en el arrebatamiento es lo que tiene adentro. El embarazo de capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, que habla todo eso. Entonces, ahí vemos que lo que da a luz, eso es lo que se va. Entonces, volviendo otra vez al punto, se resalta este versículo, yo le estoy resaltando aquí con la palabra porque no vendrá. Entonces, aquí ellos argumentan que Jesús no viene y aseguran y están predicando que aquí se refiere a Jesús que no viene y que no va a venir. Entonces, esto es un gran error, porque cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que aquí lo que están viendo es el versículo 3, pero entonces para poder entender el versículo 3 hay que poder leer el versículo 1 y el versículo 2. Hay que leerlo, hay que tomar el contexto, hay que tomar en cuenta el contexto. O sea, los primeros 2 versículos, leámoslos para que podamos atinarle un poco más. Entonces dice el capítulo 2, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aquí menciona varios eventos. O sea, si nosotros leemos estos 2 versículos, aquí menciona varios, aquí podemos notar varios eventos que menciona, por lo menos 3 eventos que van en fila y que son distintos. Por lo menos aquí habla de la venida del Señor, de nuestra reunión con Él en el cielo. Habla del día del Señor. Entonces aquí podemos ver la manera en la que ellos han venido tocando estos versículos. Y aquí hay, en los primeros versos, nosotros podemos ver 2 eventos que están en el versículo 1.
El tercer evento, que es el día del Señor, se menciona en el versículo 2. Lo voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, venida del Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, hay dos eventos: su venida y nuestra reunión. Él viene a las nubes y nosotros nos vamos de la tierra y nos reunimos con Él allá. Os rogamos, hermanos, verso 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pues aquí ya vemos el día del Señor. Entonces aquí el verso 1 y el verso 2, entre el 1 y el 2, en el 1 hay dos eventos y en el 2 está el tercer evento. Pero están conectados los versículos, conectados. 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3 están juntos, pero cuando aquellos leen solo el 1 y se basan en esa palabra porque no vendrá, ¿cómo se atreven a decir que Jesús no vendrá? Él está a las puertas. Él prometió que va a venir y va a venir. Entonces lo que nosotros podemos ver ahí son tres eventos. Versículo 2, segunda 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí lo que podemos ver son tres eventos. Tres eventos. El apóstol Pablo está hablando, y como vuelvo a la carga, el apóstol Pablo hablaba a profundidad. No podemos permitir que estos vengan y engañen a la iglesia. Aquí está diciendo el apóstol: no se dejen engañar con la venida del Señor. No se dejen engañar con respecto a la venida del Señor. Aquí les estaban diciendo que el día del Señor ya había llegado. Como que alguien dijera ahorita, ya con todo lo que está pasando y todo lo que estamos sufriendo, yo creo que el Señor ya nos dejó. No. Si esto solo es el principio de dolores, esto se va a poner peor. Pero por ahora, que esto que está pasando nos lleve a reflexionar, pero que nos lleve a meditar a la palabra y no escuchar cualquier razón de alguien, sino venir a la palabra y saber que el día del Señor viene, y no creer a aquellos que digan que el día del Señor no vendrá. Pero dice que el día del Señor no vendrá porque primero se tiene que manifestar la apostasía. Mucha gente va a negar la fe, y eso ya lo estamos viendo. Y que después se va a revelar el inicuo, o sea, el anticristo. Miremos, le voy a mencionar aquí los tres eventos. Del 2:3, ya le dije, primero la apostasía, viene la apostasía. Muchos van a negar la fe. Yo creo que ahorita ya hay una gran cantidad de gente que negó la fe. Muchos salmistas lamentablemente ya negaron la fe, se vendieron. Y no me voy a meter en ese lío, solo por poner un ejemplo ahí. Luego viene el hombre de pecado, y luego viene el día del Señor. Y una vez que venga el día del Señor es la gran tribulación. O sea que, en otras palabras, lo que Pablo está haciendo es explicando estos eventos, y los está metiendo en conjunto con lo que viene, con lo que va a suceder. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es suplicarle al Señor que nos llene de su espíritu, que nos dé su gracia, que podamos indagar en esa palabra y no permitir que alguien venga y nos predique, como diría el apóstol Pablo, un evangelio que no sea del Señor, sino que sea un evangelio que venga en el orden del Señor, que venga en una dimensión en la que aquí nos está enseñando el apóstol. Va a venir un movimiento de apostasía generalizado, y una vez que la apostasía sea general, se manifiesta el hombre
el anticristo. En este caso, ya dijimos que tiene varios nombres, varias entidades. El anticristo, el inicuo, el hombre de maldad o de pecado. Tiene varias entidades. Hay varias versiones en la Biblia que menciona y nos aclara todo esto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es identificar esos tres eventos que se mencionan ahí. Número 1, apostasía generalizada. Muchos van a negar la fe. Eso significa, apostasía significa negar la fe, entregar la fe. Decir, el Señor ya no vino, yo ya no creo. Y como dijo el Señor, van a haber siervos malos que van a empezar a golpear al pueblo diciendo que el Señor no viene. Y se van a poner a beber con los borrachos. Entonces aquí luego vemos que después de la apostasía generalizada se va a manifestar el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición. En este caso se va a revelar, dice acá, y luego va a venir el día del Señor, que tiene que ver con la tribulación, que es un periodo de 7 años, lo cual yo ya lo dijimos que eran 150 días de pretribulación, y luego vienen los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, que tiene que ver con los 3 ay, que eso lo hemos estado viendo, gracias al Señor, y para mí no es molesto volverlo a repetir, porque lo que queremos es que esto quede claro. Vamos a ver unos versículos como ejemplo acá, un versículo pero en 2 versiones, y dice: no os dejéis sacudir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles, y aparecido el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Entonces aquí se va a manifestar quiénes son de Dios y quiénes no, quiénes van a ser fieles al Señor y quiénes no. Por ejemplo, esta pandemia yo creo que también vino a definir a una gran cantidad de gente. Vino a definir gente. Lo cual nosotros podemos ver que hubo gente que lamentablemente no aguantaron 5 meses fuera de la iglesia y hoy andan mal. Pero que primero Dios, al abrir la iglesia, el templo, pues que regresen arrepentidos, como un pródigo que ha reflexionado allá donde está, y que el Padre lo va a recibir. Ahorita en esta pandemia hubo gente que de verdad fue probada y salió aprobada, pero otros fueron probados y salieron reprobados. Espero que tú no estés así, pues, sino que cuando se abre el templo vengas con gozo y vengas en una dimensión en la que traiga llenura del Señor, porque en tu casa has estado metido con Él, y en la transmisión no te la has perdido, sino que has estado ahí metido con el Señor en el retiro, en el foro, en las prédicas, y no hemos parado, gracias al Señor. Otra versión dice de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de la perdición o de perdición. O sea que lo que nosotros podemos ver aquí es que esto queda claro, que según este versículo el apóstol Pablo lo está explicando y no se está negando el día que el Señor va a venir. O sea, no se puede negar el arrebatamiento o decir que Cristo no va a venir, o que Cristo va a venir después de la tribulación o en medio de la tribulación. Yo sé que hace 2000, un poquito más de 2000 años que el apóstol Pablo habló de esto y le habló a la iglesia y le escribió diciendo todo esto que estamos viendo acá, y que de alguna manera nos lo escribió también a nosotros, para que no nos dejemos engañar, para que no permitamos que el enemigo venga y nos meta esa herejía o esa cizaña, sino que ahora nosotros con esa palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y saber que ahí está hablando de varios eventos y que debemos de ser cuidadosos
en no permitir que el engaño entre a nuestro corazón. La Biblia dice que la operación error y el engaño va a venir sobre aquellos que no tuvieron un amor por la palabra, que no tuvieron un amor por la verdad. Y por eso el engaño, la operación error va a venir. Entonces yo te digo en el nombre del Señor, el Señor viene pronto. Cristo viene. En este caso sería Maranata, Cristo viene. En el nombre del Señor, preparémonos. En el nombre del Señor, metámonos. Pidámosle misericordia, pidámosle perdón. Si tenemos duda, preguntemos. Para eso tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para poder preguntar, para poder buscar ayuda. Porque es necesario que nos preparemos para su venida maravillosa. Miremos un verso, vamos a ir finalizando acá. Y miremos 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y el apóstol Pablo, siempre me ha llamado la atención esto, porque el apóstol Pablo es un apóstol ejemplar, en el cual el Señor lo levantó para poder predicarle a los gentiles, en este caso a nosotros. Pero que ahora no somos gentiles, sino somos una nueva raza en Cristo Jesús. Somos el Israel espiritual. Pero me llama la atención cómo el apóstol se esforzaba y traía una palabra. A los corintios les habló de una manera impresionante. Sabemos que los corintios en algún momento se partieron en 4. Habían situaciones muy difíciles. Pero vemos aquí en el capítulo 11, segunda carta, lo leo este y otro y paramos aquí. Y agradecemos al Señor por darnos de su palabra maravillosa. Miremos lo que dice. 2 Corintios 11:1. Ojalá que me soportéis un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis. Versículo 2. Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen para Cristo. Verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas a la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces aquí hay muchas cosas de las que el apóstol está hablando. Entonces aquí el apóstol dice: si ustedes me tienen por loco, pues ténganme por loco, sopórtenme, porque yo tengo celos de ustedes, pero celo no carnal, sino un celo de Dios, o sea, un celo santo que viene de Dios. La Biblia dice que incluso el Espíritu Santo nos cela a nosotros para que no nos involucremos en lo malo, porque cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, el Espíritu se siente mal. Entonces aquí vemos al apóstol que tiene un celo de Dios. El celo de Dios edifica, el celo de Dios nos protege, el celo de Dios es que nos aparta del mundo para que les sirvamos a Él y nos consagremos para Él. Pues os desposé a un esposo, dice, para presentaros como virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestra devoción con el Señor en este tiempo que no nos hemos congregado? Digo que no nos hemos congregado, pero lo digo pues por estar contigo, pero aquí Dios nos ha permitido congregarnos. Hemos estado estudiando, predicando, transmitiendo, y ha sido de gran bendición y nos ha catapultado el Señor a ver su gloria, su gracia, y el anhelo que hemos tenido ha sido el mismo que ha habido en nosotros, de bendición que sea sobre tu vida, por lo cual te hemos predicado. Pero aquí está hablando el apóstol que él tiene miedo, él tiene temor que así como Eva fue engañada en el huerto, la iglesia también lo sea. Y entonces dice él, y que venga y que nos desviemos y que no estemos teniendo una devoción con el Señor. Hermano, por favor, dediquémonos, esforcémonos. Yo sé que no es fácil y yo sé que esto no es con espada ni con ejército,
sino con su Santo Espíritu. Yo sé que esto es complicado, pero en el nombre del Señor, tú eres una virgen, tú eres la amada, y yo sé que eres pura, yo sé que te has guardado, yo sé que has estado viendo la palabra, escuchando la palabra, la cual la has recibido y no la has dejado caer en tierra. Y si eso hubiera pasado, diría el apóstol Juan, si alguien, y yo le escribo esta carta para que no pequen, pero si alguien ha pecado, y yo te digo que abogado tienes, hay esperanza, hermano, hay esperanza. La Biblia dice que el justo se cae 7 veces y el Señor le permite que se levante. Entonces, no que el Señor lo levante, sino le da la capacidad de levantarse. Y si no, él lo levanta porque Él ha prometido. Él es nuestro pastor. Solo leo este verso. Y paramos aquí. Miramos este verso. 1 Corintios 15:33. Y esto me gustaría que con esto concluyamos, pero que también podamos evitar lo que dice este verso. Porque cuando yo estaba viendo este verso, y que siempre lo hemos leído de varias maneras, yo lo que puedo ver aquí en el nombre del Señor es que nosotros deberíamos de tener el cuidado a quién estamos oyendo o con quién andamos o con quién estamos teniendo comunión. No vaya a ser que vamos a estar con gente como la que mencionamos anteriormente, trayendo una herejía o malinterpretando la palabra o negando que el Señor viene. Entonces, 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, no nos juntemos con gente que no cree en el arrebatamiento, sino que vienen y lo niegan, desvirtuando la palabra de Dios, incluso algunos leyendo creyendo una parte, negando la otra. Entonces aquí no se puede. Aquí tenemos que creer que el Señor va a venir en una parusía, quiere decir en secreto, pero también va a tener una teofanía, que quiere decir en público, donde se va a manifestar. Y dice la Biblia que le van a ver a incluso aquellos que le traspasaron las manos y los pies y el costado. Lo van a ver, todo ojo le verá, dice la Biblia. Esa es la segunda, esa es la venida en público. Y ya te expliqué, la venida, la primera, o sea, la venida en secreto se le llama parusía. Esa solo va a ser para los que se van con Él. Aunque te hemos platicado que todos se van, todos serán arrebatados, pero van a devolver un número muy grande a la gran tribulación, que van a venir a lavar sus vestiduras. Ahorita es un buen tiempo ahorita se puede lavar la vestidura. Ahorita que se está dando la palabra, lavemos nuestra vestidura. Una de las cosas que el apóstol nos estaba diciendo a nosotros los pastores, que teníamos que confesarnos, ministrarnos ahorita que hay tiempo, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Entonces, si a nosotros nos están demandando que podamos nosotros estar pidiendo auxilio, reportando cómo está nuestra vida, yo te quiero decir a ti también, hazlo tú también, para que cuando el Señor venga nos vayamos, pero que no te estés juntando con gente que no tiene el mismo sentir o no tienen la misma palabra, la cual podría desviar. Yo sé, volviendo al punto, y aquí estoy finalizando, el apóstol nos ha enseñado que ninguna doctrina salva, pero una falsa doctrina te puede perder. Y por eso fue que Booz le dijo a Ruth: no te vayas de este campo, no te vayas de este campo, porque yo ya le autoricé a mis siervos que te den de beber, que te den espigas, donde espigar, y aquí nadie te va a molestar. Entonces, si ya veniste aquí a esta congregación, quédate aquí, recibe la palabra, ya no estés espigando en otro campo, mantente acá en el nombre del Señor. Entonces, en el nombre del Señor, yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar y quiero que oremos juntos. Y quiero decirte en el nombre del Señor, preparémonos, limpiémonos
metámonos con el Señor. Si abren la iglesia o no la abren, que esto no te aleje del Señor, sino que tú seas del Señor todo el tiempo. Que seamos como le dijeron a la samaritana, ni en este monte ni en aquel, porque el que es espiritual, donde quiera que se doblegue, donde quiera que invoque el nombre del Señor, el Señor lo va a oír. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en el nombre del Señor, hagamos una oración. Te bendigo en el nombre del Señor. Que este día el Señor te bendiga en gran manera. Este es un día en el que siempre practicamos esta palabra. Es un día sábado y desde ya venimos declarando que la palabra va a quedar en nuestros corazones, lo cual nos va a librar de ser arrastrados a una herejía. Oramos, Padre, queremos agradecerte por este momento. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, y suplicarte que por favor nos ayudes. Que esta palabra que hemos recibido, Señor, apostólica, ministerial, de tus siervos, Señor, pueda germinar en nosotros. Haya caído en buena tierra, Señor, y la cual pueda dar el fruto que tú esperas. Y que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres alertados, firmes. Y permite, Señor, que nos alejemos de todo aquello o aquel que no anda conforme a la palabra y que no cree conforme tu Espíritu Santo le ha revelado al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, el cual o los cuales nos están cubriendo, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder caminar en esa línea, Señor, ministerial, quíntuple, pentagonal. Te ruego, Señor, y te suplico, por favor, que sobre nosotros venga un anhelo, un deseo, una necesidad de poder estar delante de ti sin desmayar, sin dudar, y saber, Señor, que tu venida está a las puertas, que también viene la gran tribulación y que vienen eventos terribles para la tierra, Señor, pero antes de esos eventos, tu venida, vas a arrebatar a los tuyos. Ayúdanos, papito. Hoy apelamos a tu misericordia, Señor, a tu bondad, a tu gracia. Esperamos en esa gracia, Señor, la cual, Padre, nos pueda librar, así como Noé fue librado. Halló gracia ante ti, Señor, y dice tu palabra que tú, Señor, lo metiste, lo introduciste al arca, a él y a los suyos juntamente. Te pedimos, Señor, que las familias que todos han levantado, Señor, en esta misión sean bendecidas, sean guardadas, que de igual manera sean guardadas del día de la prueba, de la hora en la que va a venir, Señor, una prueba terrible a los moradores de la tierra. Hoy, en el nombre del Señor, de Jesús y por el Espíritu Santo, Padre, te suplicamos que esta palabra nos envuelva, nos sostenga, nos sustente, nos guíe, nos alumbre y nos limpie el caminar y limpie nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que seamos hallados irreprensibles en el día de tu venida. Pero que aquellos, Señor, que no te conocen y que quizás están siendo engañados, pueda venir una revelación sobre ellos y puedan salir de ese lugar y se conviertan a ti, Señor, y que la luz, y que la sombra de muerte en la que andan, venga la luz de Jesús y los alumbre y los libre de la muerte, que significa separación de Dios. Ayúdanos, Señor. Oro, clamo por los tuyos, pero también por aquellos que no se han entregado y que son tuyos, Señor, para que sean alcanzados conforme a la gracia, a la misericordia con la que tú, Señor, te has manifestado a la humanidad. Porque de tal manera has amado al mundo que has dado a tu Hijo, para que aquel que crea en el Hijo, en Jesús, sea salvo y sea libre de esa condenación y sea librado de esa tribulación, de ese día malo,
que está por venir, de esa maldición que está por venir, y que seamos arrebatados para gloria de tu nombre. Señor, si hoy se ha entregado a alguien, ha oído esta palabra y ha entregado su vida, yo oro, Señor, para que tú escribas el nombre, su nombre en el libro de la vida, y venga un borrón y cuenta nueva a su vida, y tú, Señor, lo levantes para gloria tuya, como un hijo tuyo, Señor, lavado con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sella esta palabra, Señor, que hoy se ha predicado. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Queremos agradecerle al Señor por este día. Mañana, si el Señor nos lo permite, día domingo, vamos también a estar transmitiendo, como ya le dije, tres transmisiones de doctrina, el culto o la transmisión de niños, y luego por la tarde, la noche casi, vamos a estar hablando también un tema devocional. Así que el Señor me le bendiga en gran manera y nos vemos mañana. Bendiciones.